de las caídas, de los azotes y de las tentaciones del diablo. Aunque a veces, cuando el problema es continuo, un mes, otro mes, llegamos a pensar de que Dios no nos ama. Pero no es así. Dios nos ama a pesar de tu situación, a pesar de las dificultades que estés pasando. Eso no cambia el corazón de Dios. Y Dios nos sigue amando. Dios nos sigue cuidando a pesar de donde estés pasando. A veces son pruebas y a veces son producto de nuestras malas decisiones, de nuestra poca conocimiento para tomar decisiones. Y Dios permite a veces que nos equivoquemos para que corrijamos, para que cambiemos, para que nos acerquemos más a Dios. Porque a veces, si no pasamos hambrunas, si no pasamos dificultades, a veces, si no pasamos enfermedades, se nos hace cómodo a la vida y nos cuesta acercarnos a Dios de una forma sincera, de una forma poderosa, de una forma humilde. Por eso a veces nos vienen adversidades por cualquier situación, pero aún en esa situación de adversidad, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue cuidando. Ya que está aquí, está un hermano que nos visita, aquí tienes tu casa, tu familia, para que te podamos bendecir. Esa iglesia está allá, por allá por la ermita, no sé si sabéis por dónde está, ¿no? Por allá por la ermita está, yo sé dónde está. Que Dios te bendiga. Bueno, seguimos. Dicho esto, vamos a pasar a leer un pasaje donde nos da una ilustración clara de las armas que Dios dispone para defendernos de las situaciones que la propia vida nos trae en el caminar al destino final. Vamos a leer en Efesios 6, del 10 al 18. Es Pablo el que está hablando estando en prisión. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, Ramón. Hay algunas palabras ahí en eso de la armadura difícil de entender. El presto del Evangelio, el yelmo de la salvación. Pero y en el diccionario se puede encontrar. El presto significa disposición. Y habla calzar los pies con el presto. Estar dispuestos a calzar los pies para llevar la palabra de Dios, el presto del Evangelio, el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? El casco que nos protege de los golpes, de los mamporros del enemigo. El yelmo es el casco de la salvación. Pablo explica a la iglesia de Corintios y siglos después a nosotros, a la iglesia, cómo protegernos de las acechanzas del diablo, conocedor de la debilidad del cristiano que fácilmente se distrae, se entretiene y puede ser presa fácil del diablo. Entonces nos da pautas para protegernos cuando venga el día malo, que aquí explica que el día malo vendrá, si no te ha venido ya. Entonces, ¿cómo protegerte? Aquí hay pautas bonitas para cuando llegue ese momento, decir, no, en el Señor voy a vencer. En el Señor somos más que vencedores. Yo digo, qué bonito sería saber cómo párate para cuando alguien te quiere molestar, robar la cartera, meterte una paliza o algo, una llave, tirarlo al suelo, ponerle el pie en el cuello y decir, ya se ha equivocado.
conmigo, ¿eh? Qué bueno a las chicas cuando algún sinvergüenza quiere abusar de alguna chica, tocarle el culo o meterle mano, hacerle una llave, meterle el pie en el cuello, romperle la clavícula, romperle la espinilla, pegarle una patada en los cataplines, te has equivocado conmigo. Qué bueno sería, ¿no? Qué bueno que Dios nos dé pautas para que el enemigo no se señoree de nosotros. Qué bueno es Dios para que a través de la palabra podemos tener herramientas para vencer en el día malo. Porque si no, somos presa fácil del enemigo. Tenemos que conocer la palabra para que eso no ocurra cuando llegue el día malo. La debilidad del ser humano en la vida es evidente y en el cristiano pues no hay mucha diferencia. Y muchas veces, aun siendo cristianos, la carne que es débil nos arrastra a las cosas del mundo y fácilmente perecemos. Luego pedimos perdón, en algunos casos nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, pero ya hemos metido la pata, ya hemos abierto la puerta al enemigo. Y eso no es sano, no es bueno y no es una vida cristiana de testimonio fiel. Consejos que Pablo nos da de parte de Dios es vestirnos de toda la armadura de Dios. De toda, no de alguna pieza, no de algún día, no de algún domingo. Vestirnos cada día de toda la armadura de Dios para cuando salgamos a la calle, porque el enemigo está en la calle todos los días, no solamente los domingos. Pablo le hace un paralelismo entre los soldados que salían a la guerra y el cristiano. Por eso habla de la armadura de Dios y la compara con cosas espirituales para protegernos. ¿Qué propósito tenía la armadura en el soldado? Hemos visto películas, muchas películas de romanos, siempre hay en Benidorm, Vicente también visita Benidorm, ahí en la peatonal esa grande, hay una casa que vende espadas, pistolas, vende todo, y hay una armadura de estado normal, grande, que tendrá 1,80 m por ahí, una armadura muy bonita. Y yo sé, si me la arreglara me la traería a casa. Siempre me acuerdo cuando la veo de este pasaje, de esa armadura, es muy bonita, brilla, luché. ¿Qué enseñanza tan bonita en esta armadura sacamos de la palabra de Dios? Entonces, ¿cuál era el propósito para que el soldado se pusiera la armadura? Evitar que el enemigo con facilidad lo derribara. No era fácil clavar una espada o clavar una flecha cuando llevabas la armadura. Entonces, ¿cuál es el propósito para que Pablo compare y haga esa similitud de la armadura del soldado a la vida del cristiano? ¿Cuál es el propósito? Podernos proteger con la palabra de Dios de los ataques del enemigo para que no seamos presa fácil. La enseñanza aquí para la iglesia es que el enemigo no nos debe vencer con tanta facilidad como nos puede vencer. Con demasiada facilidad el enemigo vence a la iglesia y cada día vemos más cristianos en el fango, en la derrota. Y prueba de ello es la iglesia, cada vez somos menos. ¿La culpa es del pastor? Pues en muchos casos la culpa es del pastor, tenía la culpa, en muchos casos. Pero en la mayoría de los casos son cristianos que no han entendido lo que es la salvación, que no han entendido el propósito de Dios para tu vida y las cosas del mundo le atraen más que las cosas de Dios. El club de la petanca y la iglesia es casi que lo mismo, no han entendido. Entonces, de todo no tiene la culpa el pastor. Muchas veces son personas que les importa lo que se suele decir, las cosas de Dios. Demasiada facilidad tiene el diablo con la iglesia hoy en día porque se desconoce la palabra de Dios. No se llega a entender textos bíblicos que son buenos para la edificación de nuestra vida. Demasiados guerreros espirituales caen y se apartan del Señor porque no le dan importancia a las cosas de Dios o a la palabra de Dios. ¿Cómo describirías tú a tu iglesia, a la iglesia donde te congregas? ¿Cómo la describirías? A ver, algún adjetivo. Generosa, ¿no? Dadivosa, es decir, muchas cosas podemos decir de ella. Evangelista, misionera. ¿Cómo? Divertida, vendedora, festeja, ¿no? Paellera, muchas cosas podemos decir. Pero la palabra poderosa
no sería la primera palabra que nos viene a la mente cuando hablamos de la iglesia. La palabra poderosa, sin embargo, eso es lo que Cristo quiere que sea su iglesia. En el versículo 10, el primero que ha leído Ramón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Colosenses 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, Dios va a hacer las cosas. Si no hay ningún poder en la iglesia, si no hay ningún poder en tu vida, pocas cosas puede hacer el Señor en tu vida. Pocos milagros verás en tu vida, pocos cambios verás en tu vida, pocos cambios verás en tu familia, en tu vivir diario, si eso no lo haces tuyo. El leerlo es muy bonito, pero hay que aplicarlo a tu vida para que ese poder se manifieste. ¿Quieres poner Hechos 1? Efesios 1, 19, 22. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hasta ahí. De que el poder de Dios operó en Cristo Jesús. Y si tú lees los evangelios, te sorprende, te apasiona, te cautiva el poder que ves en Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Que vea. Adelante. Te cautiva. De que el poder de Dios obró en Jesucristo y ese poder es el que lo ha dado a la iglesia para que la iglesia haga milagros, haga señales, haga prodigios en el nombre de Jesús. Entonces, para que eso ocurra, para que eso sea una realidad en la vida de la iglesia, eso tiene que transmitirse con mi propia vida. Eso tiene que ser algo que yo lo crea, y yo vaya adelante a pesar de las consecuencias de que Dios es poderoso para concederme esa situación que es difícil. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Si todos somos salvos porque Cristo está en nuestra vida, porque le hemos recibido como Señor y Salvador, ¿quién mora en nosotros? Cristo no. ¿Quién mora en nosotros? La tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo está con nosotros. Dice que recibiréis poder. Ese poder se tiene que manifestar en el lugar que estamos, en el barrio que estamos, en la ciudad que estamos. Que la iglesia tiene poder de parte de Dios. No por nosotros, sino porque Dios lo ha transmitido a la iglesia. Si queremos ser cristianos que marquen la diferencia, necesitamos dicho poder, provisto por Dios para la iglesia. El Señor ha provisto ese poder. Necesitamos anhelarlo, pedirlo, suplicárselo a Dios. Quiero, Señor, ese poder para que la gente que no te conoce te pueda conocer, para que los endemoniados sean liberados, para que los que tienen hambre y sed de justicia conozcan el Evangelio de salvación. ¿Te acordáis de David? David, antes de ser rey, un muchacho que creo que tendría, todo más 17 años. Su papá lo envía a llevarle la merienda a los hermanos que están en el frente de batalla. Ve, lleva la merienda y mira cómo está la salud de ellos, y cuando vuelvas, que yo sepa de ellos, que no sé nada. Hace meses que están en el frente de batalla y no sé nada de ellos. Cuando David va, hay un gran alboroto allí en el ejército del rey Saúl, un alboroto tremendo, porque un gran gigante ha desafiado al ejército de Israel y nadie quiere entrar en batalla con ese gigante. Nadie, a pesar que la recompensa era muy gratificante, casarse con la hija del rey. Pero los soldados dirían, vale más gallina viva que gallo muerto. Nadie quería entrar en batalla con ese hombre. Y David se entera de todo el alboroto, qué hombre de Dios sería en su corta edad. Luego metió la pata, se equivocó como todos nosotros. Y el valiente le dice al rey, yo iré y pelearé con él.
del rey. Pero tú no vas a ir a pelear si tú eres un muchacho, viste un hombre de guerra desde su niñez. Tú no puedes ir a pelear. ¿Qué quieres pelear? Cuando un siervo pastoreaba las ovejas de su padre, si venía un oso o un león, leerlo en 1 Samuel 15, 16, 17, qué bonito que es. Cuando un siervo pastoreaba las ovejas de su padre, si venía un oso o un león, dice, Jehová lo libraba de sus garras. Cuanto más este filisteo circunciso que ha provocado al ejército de Israel. Y cuando, pues ves, y le dice el rey Saúl, ve y que Jehová esté contigo. Cuando se pone delante del rey, ¿qué le dice? ¿Alguien sabe qué le dice? Dice, fíjate qué profecía y qué seguridad del poder de Dios. No es la onda ni la Suzuki la que mató a Goliat. Le dice, hoy Jehová te entregará en mis manos. Yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Hoy Jehová te entregará en mi mano. Yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y Él no se atribuye ningún mérito. Él no se atribuye nada. Sabe que esa conquista, sabe que ese derribo que ha hecho semejante es por el poder de Dios que ha actuado en David. Qué bonito, qué bonito. Es impresionante la fe que tiene David para decir, hoy Jehová te entregará mi mano. Todo lo grande que es, y eso vas a caer al suelo. No importa lo grande que sea, porque para Dios no hay gigantes, porque para la iglesia nada es invencible, porque Dios es más que vencedor. Pero hace falta ese poder, que nos lo creamos y que lo apliquemos a nuestra vida. Siempre se oye en Estados Unidos, todo pasa en Estados Unidos. Siempre se oyen milagros, señales, cosas extraordinarias en Estados Unidos. Y aquí, ¿qué pasa que no se oyen esas cosas, no se ven esas cosas? Contaba yo en la barca, no sé si Ramón estaba, no, que Chamorro lo contó, hablando de Estados Unidos, que fue a Estados Unidos invitado a una iglesia a predicar. Dijo el estado, la ciudad, dijo todo. Yo no me acuerdo qué estado ni qué ciudad era. Dice que cuando llegó, 2 o 3 calles antes, 2 o 3 cuadras, que dicen los americanos, 2 o 3 cuadras antes, ya había una cola de gente para entrar ahí. Y él le dijo al chofer que llevaba, esta gente que está aquí en la calle, dice, están esperando que termine el servicio que está hoy en marcha ahora, para cuando termine el servicio, entrar esta gente al servicio que sigue. Y dice, y estaba lloviendo y 3 calles de cola para entrar al servicio que venía ahora. Y él dice que entró, predicó la palabra, y cuando terminó de predicar la palabra, ya terminado, el pastor de la iglesia dice, haz un llamamiento. La gente reciba a Jesús. Que el mensaje iba en esa línea, haz un llamamiento para que la gente reciba a Jesús. Y él se pone a hacer un llamamiento para que la gente reciba a Jesús. Y dice, 900 personas pasaron a frente. Jesús. Toda esa gente que estaba en la calle bajo la lluvia estaba esperando para entrar para recibir a Jesús. El poder de Dios. Tenemos que ver eso. Yo no me quiero morir, le he dicho al Señor, no me voy a morir hasta que no vea eso. Así que, cuanto más tarde, más años estaré aquí. Yo quiero ver eso en mi iglesia. Yo quiero ver en las personas eso, que prediquemos, que exhortemos a un endemoniado que salga de esa persona y que salga. Quiero ver eso en mi vida. Yo quiero ver a una persona ciega y orar por ella y que recobre la vista. Eso es poder de Dios. Eso tiene que llegar a vivir la iglesia. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y lo dice Jesús, no es invento mío. Estas señales, en mi nombre echarán fuera demonios. Lo va a ser más exagerado que yo, ¿eh? Dice, y si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarán. Y si pusieran las manos sobre los muertos, resucitarán. Eso dice Jesús, que la iglesia, esas señales van a seguir. Queremos y tenemos que desafiarnos a que eso ocurra en nuestra vida. Ese poder hoy puede actuar en nosotros porque está en la iglesia. Falta enchufar el cable que desate ese poder en la iglesia. Para poder vencer al enemigo, a los problemas de la vida que se opongan delante de ti, que Pablo nos deja claro quiénes son, necesitamos leer Efesios, este pasaje, y aplicarlo a la vida. Necesitamos conocer este pasaje de la armadura de Dios y aplicarlo a la vida, porque leerlo solamente no es algo más.
tienes que aplicarlo a la vida y en fe creerlo y actuar en fe. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Por tanto, por el peligro que hay, por el adversario que tenemos, tomar toda la armadura de Dios para poder vencerlo. Por tanto, por todo esto, por el enemigo que hay invencible sin Dios, es necesario la armadura de Dios para poder avanzar y hacer retroceder a las huestes del mal. Según este pasaje, no según yo, lo creas o no, hay en el mundo invisible potencias ocultas que tienen un fuerte poder y dominio sobre la voluntad de las personas. Voy a repetir, según este pasaje, lo creas o no, hay en el mundo invisible potencias ocultas que tienen un fuerte poder y dominio sobre la voluntad de las personas. Eso es evidente, eso es evidente. Cuando una persona le abre la puerta al enemigo, queda preso a merced del enemigo. Y la puerta se abre desde dentro. Tú decides abrir la puerta al enemigo. ¿Cómo se abre la puerta? Cuando visitamos curanderos, es una puerta que la abrimos al enemigo. Cuando participamos en hechicería, en brujería, cuando consultamos a los muertos, a los andinos, en el horóscopo tan sencillo, tan tonto que se ve en cualquier revista, se puede ver, eso es una puerta abierta al enemigo. A los amuletos, la superstición, muchas cosas que se hacen por superstición, por si acaso, para que de mi casa no entre el diablo. Hago esto, hago cosas que no me se ocurre ninguna, pero sé que se hacen muchas en casa, de poner unas velas, de tener la Biblia abierta para que el enemigo no entre del umbral de la casa para adentro. Si no quieres que entre el enemigo, ten a Jesús en tu corazón. Esto es lo que no falla. Pero los amuletos no es de Dios, son puertas que se abren al enemigo. Consultar a los muertos, el abuso del alcohol es una puerta al enemigo, las drogas es una puerta que se abre al enemigo, porque dejas tu vida, tu dominio en manos del enemigo y no puedes controlar lo que haces y lo que quieres. Estás bajo el control del diablo. La falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo y impide que nuestra fe crezca, que maduremos como personas. Y hay muchos cristianos que por la razón que sea no pueden perdonar y viven toda la vida en amargura y su fe nunca sale a la luz. Y la falta de perdón. Si hay alguien que no has perdonado, debes perdonar si quieres agradar a Dios y quieres bendecir tu vida y tu camino. Cuando nos convertimos, es un término cristiano evangelístico, cuando pasamos de muerte a vida, recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios nos regala la salvación, no gratuitamente, eso vale dinero. La salvación se paga, la salvación no es gratis, se paga. Aunque tú no pagues nada, Dios pagó con la sangre de su Hijo. Pero no automáticamente, enseguida mora en nosotros la coraza de justicia. La armadura de Dios. La armadura de Dios tú tienes que decidir voluntariamente ponértela o no ponértela. Y la diferencia está en un cristiano mediocre y en un cristiano que puede tener poder para vencer al enemigo. Eso hace la diferencia. De ponerte la armadura a no ponértela. No es sabio ni prudente salir a la batalla en cuerpo descubierto. Qué guapo soy, qué bonito tengo. Ponerla o no ponerla hará diferencia entre vencer y ser derrotado. El cristiano inmaduro vive una vida de indiferencia al poder del enemigo, inconsciente de los peligros que acechan al cristiano. El cristiano inmaduro vive una vida inconsciente del peligro que hay en la calle, del adversario que tenemos y a veces y muchas veces no crece ni va a ningún sitio porque la vida no será tomado en serio. Si preguntáramos y fuéramos honrados todos, uno por uno, no lo vamos a hacer, porque no vale mentir. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios, en la lectura de Dios, a la semana? Al mes. Incluso tienes Biblia.
¿Cuánto tiempo pasa leyendo la palabra de Dios? Pablo? 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios en oración? 1 minuto al mes, ningún minuto. ¿Cómo quieres ver el poder de Dios actuando en tu vida? ¿Cómo quieres que los acontecimientos difíciles de tu vida cambien? No hay magia. Ningún soldado mediocre sale a la batalla y vuelve victorioso. Ningún cristiano mediocre podrá hacerle frente a los ataques del diablo. Ningún soldado mediocre, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y si somos mediocres, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, no va a obrar en tu vida. Entonces, obra tú, que tú tienes suficiente para vencerlo. ¿Cómo salir de la mediocridad? Buena pregunta. Me alegro que no hayas hecho. Acércate más a Dios. Busca a Dios en oración. Busca a Dios a través de su palabra. Él te habla. Él te haga pensar. Él te haga meditar. Él te haga corregir tu caminar. Quizás no vas bien. Y quizás no lo ves o no quieres verlo. Y a través de la lectura de la palabra, el Espíritu Santo te puede abrir los ojos. Porque a veces alguien te puede decir 1000 veces una cosa y tu cabezón, tu cabezón, necesitas que el Espíritu Santo te haga el entendimiento para que ya estaba equivocado. Perdóname, Señor. No salgas a la calle sin la armadura que te protege y te cuida. Sé consciente que la guerra espiritual es a diario. Y Pablo explica en este pasaje, mejor que en ningún otro pasaje de toda la Biblia, quién es nuestro enemigo. Qué bonito ver quién es nuestro enemigo, discernirlo y poder huir de él, como hizo José. José fue sabio, José fue muy sabio. ¿Quién es nuestro enemigo? El versículo 12 lo explica muy, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. En España no tenemos gobernadores, ¿no? Senadores, diputados, alcaldes, cosas así. En otros países, Estados Unidos, por ejemplo, todo pasa allí. Allí tienen gobernadores. Y el gobernador gobierna sobre un estado o sobre una ciudad. Él es el que gobierna en ese lugar. Y aquí sé que tenemos lucha contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay gobernadores de maldad que gobiernan en una ciudad, que gobiernan en un barrio, en un pueblo. Y ellos son los que dominan la noche, los que dominan el mal. Y están gobernando y sus huestes de maldad son los que se manejan en el ambiente de la calle. Incluso hay hogares que están gobernados por las huestes del mal. Y de claro, nos lo explica Pablo. Qué bueno saberlo. Una vez saberlo, tú decides qué quieres hacer en tu vida, en tu familia, en tu barrio. Si te lo crees y Dios, voy a ponerme serio, porque yo no quiero que las huestes del mal traigan problemas, situaciones a mi hogar. De hacerle frente con el poder de su espíritu. Pero es más fascinado, y lo he leído muchas veces, el poder que hay en el enemigo. Y nosotros vivimos como si la vida fuera gratis. Y por eso quizás no siempre nos vaya como nos gustaría o como Dios nos enseña su palabra. Pablo nos aconseja, nos habla de la necesidad de fortalecernos en el Señor y estar firmes. 3 veces repite la palabra estar firmes. ¿Qué significa estar firmes? ¿Qué significa? A ver, ¿nadie ha hecho la milla aquí? ¿No? ¿Tú has hecho misión? Yo sí que la hice. Me arreé ahí. ¿Qué significa estar firmes? Entre otras acepciones, persona que no se deja dominar. Persona que no se deja dominar. Que sabe decir no a las cosas que no son de Dios. Que sabe tener el control sobre sus deseos carnales. Y cuando el apetito carnal quiere una cosa, si eso no es de Dios, no te esfuerces, que no te voy a complacer. Eso es estar firme. Tener claro que es de Dios y que es del mundo. Y poder decir no, porque eso no agrada a Dios. Y no voy a pecar contra Dios por darle rienda suelta. Eso es lo que hizo José.
quizás no hubiera pasado nada si hubiera seguido un revolcón con esta cachorra. No pasa nada, nadie se entera, el marido no está, los sirvientes están de vacaciones, no pasa nada, no pasa nada. Pero sabía, y él dice, no, yo que ofendería a mi amo y a Dios. Mi amo y a Dios. Cuando das lugar a la carne, cuando pecas, se sepa o no se sepa, salga a la luz o no salga a la luz, estás ofendiendo. Aunque no salga a la luz, aunque no se sepa, ay, qué listo soy, nadie se ha enterado, estás ofendiendo a Dios. Y el que ofende a Dios no camina bien. El que ofende a Dios no termina bien. Por eso José, sabedor, dijo, quédate con la ropa, pero conmigo no te. Pudo huir. Toma toda la armadura, porque el día malo vendrá y quizás ya ha venido a tu vida. ¿Cómo le vas a hacer frente cuando llegue ese día malo? ¿Cómo le vas a hacer? Va a venir ese día malo. ¿Cómo le vas a hacer frente? ¿Con qué herramientas le vas a hacer frente? ¿Cuándo fue la última vez que has sido tentado y has sido vencido? ¿Ayer? ¿Quizás hoy? ¿Cuándo fue? Si no has usado la armadura de Dios, no hace falta que me digas, no hace falta que te levantes y expliques cómo fue el resultado de la lucha. El enemigo solo se le puede vencer con la palabra de Dios. La tentación no es pecado, pero se debe a la tentación, sí. ¿Cómo contestó Jesús a los ataques del diablo? El diablo, que conoce la Biblia, le tentó con la palabra de Dios. Y Jesús le contestó con la palabra de Dios. No tentarás a tener poder. No solo de pan vivir al hombre, sino de todas las palabras de Dios. Pero conocer la palabra nos puede ayudar en las tentaciones y en los momentos difíciles, poder renunciar a los deseos del cambio. Irás siendo vencido hasta que no pongas tu debilidad, tu pecado a los pies de Cristo. Porque por uno solo no podemos hacer frente al enemigo. El enemigo es muy veterano. El enemigo tiene muchos años y te gana y me gana a mí en tibería, en sinvergüenza. Siempre ataca en el momento más oportuno, siempre ataca de espalda, siempre ataca cuando menos te lo espera. Él es muy sabio, porque tiene muchos años. Entonces, la única forma de vencerlo es con el poder del Espíritu de Dios. El diablo ata, domina, ciega, encadena, ata, domina, encadena, ciega la vista y no se puede ver. Qué ejemplo tan bonito para deshonra es el ejemplo de quién? De Sansón. Su deseo sexual, su pasión por el sexo, ¿cómo termina? Lo primero que se nos habla de Sansón, ¿sabéis qué es? He visto una mujer filistea. Lo primero que habla Sansón. He visto una mujer filistea. A sus padres le dice, y me ha agradado, preparármela para matrimonio y quiero casarme con ella. Y le parece, pero no hay mujeres entre el pueblo de Israel para casarse, porque el pueblo de Israel tenía prohibido en la ley casarse con mujeres de otros pueblos. El líder del Señor. Y Sansón no le importa el mandato de Dios. Ir y preparármela, que la quiero. Empieza su vida en desobediencia y en deshonra con sus padres. Ahora mira el resultado, cómo termina por su deseo. Terminó atado a una piedra de molino, encadenado por su pecado, siendo el almareír de los filisteos. La presencia de Dios, el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo se alejó de él. El Espíritu Santo se alejó de él. Terminó ciego. La consecuencia del pecado, encadenado a la pata del diablo. La presencia de Dios fuera de ti, por el pecado, y ciego. Él estaba ciego físicamente, pero el pecado también nos ciega espiritualmente, porque a pesar de toda la sinvergüencería que le hizo la lila esa, él siguió ciego y dejándose llevar a todo lo que ella decía. Y al final Dios lo desamparó y dijo que te corten el cabello. Eso representaba la presencia del Espíritu Santo. Y cuando le cortó el cabello, dice que él no lo sabía verlo, pero el Espíritu de Dios sabía.
Cuando pecamos, el Espíritu de Dios se aleja de nosotros, porque no puede haber unión el pecado con la presencia de Dios. No, eso no tiene nada que ver con la salvación. No perdemos la salvación por el pecado, pero sí que el Espíritu Santo te contiene. Pero seguirá siendo vencido hasta que no tengas tu pecado o atadura delante de Dios. ¿Cuál es el área de debilidad en tu vida que Satanás controla? ¿Cuál es el área de debilidad en tu vida que Satanás controla? O dicho de otra manera, ¿qué área domina Satanás en tu vida? Y no tira de dardos de fuego al azar, él tira donde va a ver. Es paciente y espera el momento oportuno para hacerte caer. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Yo te aconsejo, huye de las tentaciones, sin dejar rastro, sin dejar tu dirección. Bueno, como si fuera un amigo, ya nos veremos, ya hablaremos. Huye, dale la espalda al pecado, a las tentaciones. No te despidas de él como un amigo. Llámame. Efesios 4 dice, 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 4:26. Y el 27, ¿sabes qué dice? Ni deis lugar al diablo. Porque cuando damos lugar al diablo, el diablo nos va a derrotar. Ni deis lugar, ni te os ocurra darle lugar al diablo, porque vas a derrotar. Ni te os ocurra darle lugar al diablo, porque no vas a tener ninguna oportunidad, no vas a tener ninguna opción. Y des lugar al diablo. Debemos de usar más a menudo el escudo de la fe. Si no, los dardos del maligno nos van a estropear la vida, el matrimonio, el futuro. Renuncia en el nombre de Jesús a ser blanco, a ser juguete en las manos del diablo. El yelmo, que es el casco, es para protegernos de los golpes de la vida. La parte más débil de las personas normalmente es la mente, y por ahí nos ataca Satanás muchas veces. Por eso el casco evita golpes y puede evitar que Satanás nos meta malos pensamientos. Casi siempre dan malos frutos los malos pensamientos. Malos pensamientos son malas actitudes, malos principios. Cuando la mente está controlada por el enemigo, hay dudas de la fe, hay dudas de la iglesia, hay dudas de mi salvación, hay dudas de Dios, hay dudas de todo, porque el diablo mete dudas a través de la mente. Discernir eso y decir, no, eso es del diablo, lo renuncio a eso. Señor, lléname de tu presencia, no me dejes que me domine la mente en las cosas del diablo. Deducir eso te va a edificar, te va a llenar, renunciar a las cosas del diablo. Si te metes dudas, renuncia. Te metes dudas sobre tu fe, sobre tu salvación, sobre Dios, sobre la iglesia, eso es del diablo, eso no es de Dios. No hace falta mucho discernimiento para discernir que eso es del diablo. El enemigo pone desconfianza, inseguridad y miedos cuando le damos lugar a que meta basura en nuestra mente. Inseguridad, miedo, dudas. La prueba más bonita a la deshonra de ellos, ¿quién es? La niega. ¿Cómo los tento? Con la Biblia. Miren este fruto, seréis como Dios. Y si somos como Dios, y estamos aquí haciendo el tonto, como así sin pantalón, sin sostén, haciendo el tonto. Y si comemos, somos como Dios y tenemos todo el poder como Él, a ver si Él no quiere que comamos, a que no seamos como Él. Satanás le metió duda, serás como Dios. Y Satanás le metió duda que vamos a probar. Vamos a probar si podemos ser como Dios, ¿por qué ser menos? ¿Por qué ser menos? ¿Qué les pasa? Fueron como Dios. Cuando Satanás mete dudas en tu mente, cuando le das lugar a que Satanás gobierne tu mente, no seas tan necio para darle lugar a que el enemigo gobierne tu mente. La oveja nunca estará más segura cuando esté en el redil, cuando esté en el mando.
cuando estés sentado. Nunca. Porque si tú pasas la barrera de lo prohibido por querer probar cosas, vas a merced del enemigo. El pastor de las ovejas está pastoreando las ovejas con sus perros. El lobo o el oso lo ve ya de lejos, pero no se acerca porque sabe que hay peligro, porque sabe que el pastor está ahí, porque sabe que los perros van a jugarse la vida para que no mate ninguna oveja. Y eso pasa en el sentido de la iglesia. Cuando estamos protegidos en comunión con la familia, bajo la presencia del Espíritu Santo, hay bendición y los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Pero cuando salimos de ese cerco de bendición, de protección, el diablo ya no tiene ninguna duda de que nos puede atacar porque estamos lejos de Dios. Contra más cerca estés de la presencia de Dios, más protegido estarás. Y el enemigo más miedo te tendrá. Pablo concluye esta historia con el eslabón principal que une la armadura de Dios. En este eslabón la armadura es solo metales, solo piezas sin sentido. Y es la oración. La fuerza que nos garantiza vencer en la batalla del día a día al enemigo viene de Dios y llega a nosotros de 4 formas. La fuerza que nos permite vencer al enemigo en la batalla del día a día viene de Dios de 4 formas. Primero, cuando le buscamos en oración. Segundo, cuando leemos su palabra, porque la palabra de Dios es poder para salvación. Cuando escuchamos su voz, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos de Dios, estamos en la presencia de Dios. Dios derrama bendición sobre nosotros. Primero, cuando le buscamos en oración. Segundo, cuando leemos su palabra. Tercero, cuando escuchamos su voz. Y cuarto, cuando dependemos de Él. Y no de nuestra fuerza, no de nuestra economía, no de mi chalet, de mi coche. Cuando dependemos de Dios. Cuando dependemos de Dios, no de las cosas materiales. Y las 4 van unidas. Solas no sirven para nada. La oración sin la comunión con Dios, la comunión con la iglesia, recupera el tiempo. La lectura de la palabra sin oración es un libro más. Consejos prácticos de parte de Pablo, necesarios para tu vida y la mía, que permitirán vivir de victoria en victoria para que el enemigo no nos pueda lastimar. Primero, llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Segundo, cultiva una amistad profunda y sincera con Dios a través de la oración. Cultiva una amistad profunda y sincera a través de la oración. Habla con Dios a diario, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, de rodillas, de pie, en el trabajo, en el coche. Habla con Dios diariamente. Pon delante de Dios tu situación, tu crisis, tu dolor. Ponlo cada día delante de Dios, porque Él te escucha, porque Él es misericordioso. Tercero, fortalece tu espíritu cada día pasando tiempo con Dios. Cuando estamos con Dios, la presencia del Espíritu Santo se manifiesta y se hace fuerte la comunión con Dios. Y cuarto, vive una vida íntegra y se verás en tu forma de vivir y de hablar. Se verás en tu forma de vivir y de hablar. No tengas una doble cara. Por eso me ayuda. El Espíritu Santo te transmite el poder. Por eso